Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. En el año 1984, las autoridades de la bahía de Tampa, en el estado norteamericano de Florida, notaron que los casos hacia mujeres estaban aumentando drásticamente en un breve periodo. Frente a semejante atrocidad, la policía comenzó una intensa investigación. Las pocas pruebas que se fueron recolectando en las escenas de los crímenes fueron suficientes para conducir a una sola conclusión. Todos los crímenes eran cometidos por una sola persona. Había un depredador suelto por las calles de la ciudad, pero este sujeto solo perseguía a un tipo de presa. El asesino que buscaban tenía como objeto acabar con la vida de mujeres que se dedicaban a ejercer como damas de compañía. La frecuencia y voracidad con la que ejecutaba los asesinatos dieron cuenta de que estaba determinado a acabar con ellas. Sin embargo, este era el único dato que tenían. ¿Quién era este asesino en serie que odiaba a estas mujeres? ¿Y por qué? Estaba ensañado en terminar con sus vidas. Estas preguntas encontraron respuesta cuando una noche del mes de noviembre de 1984, el testimonio de una joven de 17 años que fue víctima y sobreviviente de las garras del criminal logró aportar las pruebas suficientes que le permitieron a las autoridades identificar al mayor asesino en serie del estado de Florida. Bobby Joe Long ya no era un enigma. Este hombre de dos caras, además de ser un asesino temerario, era también un padre de familia abocado a sus hijos, y nadie sabía cómo es que se convirtió en el terror que acechó durante meses a los habitantes de la bahía de Tampa. El Criminalista Nocturno. Robert Joseph Long nació el 14 de octubre de 1953, fruto de la relación entre Joseph y Luella Long, la pareja que para ese momento residía en Kenova, una ciudad al este del estado norteamericano de Virginia. Llegó a su fin cuando el pequeño, a quien llamaban Bobby, tenía apenas 2 años. Luella, decidida a darle un futuro mejor a su hijo, se trasladó junto al niño al estado de Florida, convencida de que el clima soleado de ese lugar les traería felicidad a ambos. Pero nada de esto fue así. En los años que siguieron a la mudanza, mientras Bobby dejaba de ser un bebé para convertirse en un niño, las cosas irían empeorando cada vez más. Un gran descuido de su madre terminó en un terrible accidente del que Bobby fue víctima. Cuando tenía 6 años, fue atropellado por un auto y debió ser hospitalizado tras sufrir una contusión cerebral. Producto de este accidente, un tiempo después, debió ser intervenido quirúrgicamente en la mandíbula. La vida de Bobby ya empezaba a demostrar que sería cuesta arriba, pero para Luella las cosas tampoco resultarían fáciles. No solo se sentía sobrepasada por la dificultad de cuidar de un niño ella sola, sino que además su situación laboral no le daba respiro. El dinero no alcanzaba y Luella no tuvo otra alternativa que aceptar un empleo como camarera en un bar nocturno, donde la obligaban a trabajar con muy poca ropa. Luella era una mujer atractiva y los clientes del lugar se lo hacían saber. Bobby, que ya era un niño capaz de observar y entender las cosas, dejando atrás la inocencia, sentía rechazo por el nuevo trabajo de su madre.
Al cabo de unos meses, Luella comenzó a llevar a la casa que compartía con su hijo a un hombre distinto cada noche. Bobby fue testigo del estilo de vida que su madre adoptó. El odio y la venganza que sentía por ella incrementaba de manera estrepitosa. Los sentimientos oscuros que Bobby acallaba en su interior encontraron la manera de hacerse visibles. Desbordado por las emociones, el niño comenzó a manifestarse a través de la violencia. Sus compañeros de la escuela apenas se le acercaban, porque sabían que ante la mínima provocación podría desencadenarse una pelea, y le tenían miedo. Sin embargo, cuando Bobby alcanzó los 11 años, su cuerpo demostró algunos cambios que lo pusieron en el ojo de la tormenta nuevamente. Le crecieron senos, que intentó disimular durante un tiempo, usando camisas holgadas. Pero cuando todos en la escuela lo notaron, Bobby se convirtió en objeto de burlas. En ese entonces, Bobby y su madre consultaron a un médico y descubrieron que padecía el síndrome Klinefelter, una condición médica congénita que varios miembros de su familia también tenían. Con este diagnóstico revelador, Bobby supo que había nacido con un cromosoma X de más, provocando que su cuerpo produjera más estrógeno de lo debido y, por lo tanto, desarrollando rasgos femeninos. La infancia de Bobby parecía empeorar a cada minuto. Resolver los problemas con golpes era la única salida que encontraba, pero para ponerle fin a su sufrimiento, fue sometido a una cirugía en la que le extrajeron los senos. Sin embargo, su humor ya no volvería a ser el mismo. Al menos así lo creía él, hasta que a sus 14 años conoció a la persona que lo haría cambiar de parecer. Bobby y Cindy Brown se enamoraron en la adolescencia y desde entonces se volvieron inseparables. La joven sabía que Bobby tenía un fuerte carácter, pero en la intimidad, ella conocía su verdadero ser. Con ella Bobby podía ser el mismo. Podía permitirse mostrar la persona amable y cariñosa que también era. Gracias a esta apasionada relación, Bobby encontró un motivo para encauzar su vida. Por eso en 1972, cuando tenía 18 años, decidió enlistarse en el ejército para dejar atrás el pasado que había compartido con la madre que aborrecía. Durante 2 años, logró destacarse entre sus compañeros, pero esto no le alcanzaba para sentirse plenamente feliz, dispuesto a dar un paso más allá. Tras finalizar su servicio, Bobby le propuso matrimonio a Cindy, quien no dudó ni un segundo en aceptar. La joven pareja se casó en enero de 1974 y lo que aparentaba ser una vida de ensueño, puertas para adentro, se convirtió en una historia de terror. Tras 3 meses de matrimonio, Bobby sufrió otro accidente. Cuando conducía su motocicleta, fue embestido por un vehículo que lo hizo volar 30 metros por el aire. Pasó varios días en coma e inconsciente en el hospital, pero logró reponerse. Lo que nadie esperaba era que la persona que despertó era completamente distinta a la que conocían antes del accidente. La transformación empezó a hacerse presente. De regreso en su casa, tras permanecer internado, los cambios de humor de Bobby comenzaron a hacerse más y más frecuentes. Cindy pasó de ser su amada esposa a ser su primera víctima. Era inimaginable que el hombre con el que se había casado ahora fuera el mismo que la sometía a terribles golpizas porque no podía controlar su enojo. Pero este no era el único síntoma que había aparecido. Bobby manifestaba un apetito en la intimidad insaciable. Le exigía a su esposa mantener relaciones varias veces al día, y aunque ella no quisiera hacerlo, debía obedecer para evitar otro enfrentamiento y preservar su salud. Cindy soportó durante años el maltrato de su esposo, incluso después de que sus 2 hijos, Chris y Sarah, nacieran. Permaneció en la casa junto al monstruo en el que su marido se había convertido, sin contarle a nadie lo que sufría porque se sentía avergonzada. En uno de sus ataques de ira, Bobby golpeó la cabeza de Cindy contra un televisor, dejándola inconsciente y debiendo ser hospitalizada. La mujer y madre de sus hijos ya no podía continuar con esa vida.
Pronto sus hijos también pasarían a ser víctimas de su violento padre. Estaba determinada a ponerle fin a la situación. La noche en la que recibió el alta, tomó una escopeta que había en la casa, la cargó y se paró junto a la cama donde dormía su esposo. Durante 4 horas se mantuvo allí, apuntándole al monstruo que la sometía a feroces maltratos, intentando juntar el coraje para asesinarlo y terminar con el calvario. Pero el despertador que anunciaba la hora de ir a trabajar sonó antes de que ella apretara el gatillo. Bobby abrió los ojos y lo primero que vio fue el cañón del arma mirándolo directo a la cara. Con una actitud soberbia, animó a Cindy para que lo asesinara, pero ella en cambio desistió. Su prioridad fue permanecer junto a sus hijos, en lugar de terminar en prisión por cometer un crimen. Sin embargo, ya no viviría expuesta a su maltrato. Ese día le pidió el divorcio, sin oponerse. Bobby se lo concedió y se fue de la casa, como si lo hubiese estado esperando todo ese tiempo para que suceda, pero no se hubiese atrevido a hacerlo. Era 1980, cuando Bobby dejó la casa de la familia y la maldad que mostraba solo puertas para adentro, ahora encontraba la manera de expandirse. Desde ese momento, terminó de transformarse en el terrible ser que se había formado. Sin una víctima cercana a la que someter, se mudó a la bahía de Tampa y con él llevó el terror que pronto acecharía a los habitantes del lugar. Sin Cindy, Bobby tuvo que ingeniárselas para saciar el apetito íntimo que tenía, el cual se apoderaba de su cuerpo y lo convertía en una bestia desatada. Para darle curso a su voraz necesidad, leía los clasificados de los diarios, donde las personas publicaban todo tipo de objetos para vender. No le importaba lo que fuera, de todas maneras, no planeaba comprarlo. Luego llamaba por teléfono al número que figuraba en los anuncios, para averiguar quién se encontraba del otro lado y si podría convertirse en una potencial víctima. Actuaba por la mañana, porque generalmente en ese horario, los hombres trabajan y las amas de casa estaban solas en sus casas. Entonces, cuando se aseguraba de su presa, concretaba una cita para ir a ver el inmueble u objeto por el que fingía estar interesado y se hacía presente en la casa. Al llegar al lugar, chequeaba que la mujer se encontrara sola y sin perder un minuto, abusaba de ella ferozmente, pero si se encontraba acompañada, tan solo daba de baja la compra y seguía su rumbo. En una oportunidad, una ama de casa estaba con sus hijos y sin importarle, abusó de ella delante de los chicos. Aunque la tranquilidad de la policía y los vecinos de la zona se interrumpió ante el aumento de los casos de violencia contra mujeres, Bobby logró mantener su identidad oculta, sin que nadie sospechara de él. Repitió esta modalidad durante 3 años, sometiendo a más de 50 mujeres a ser víctimas de estos crímenes, los cuales le valieron el apodo de el abusador de los anuncios. Para el año 1984, la hazaña con la que lastimaba a las mujeres dejó de serle suficiente. Las amas de casa le resultaban mujeres decentes, que merecían respeto, pero dentro suyo, la bestia desatada que llevaba desvió su atención en otra dirección. El odio que sentía por ellas era más fuerte y debía encontrar la manera de vengarse. Ese año, Bobby Joe Long se convirtió en la peor pesadilla de la bahía de Tampa cuando descubrió la manera de hacerlo. El odio de Bobby hacia las mujeres se trasladó a un tipo en particular, todas ellas damas de compañía, incentivado por el rechazo que acarreaba desde su infancia, por lo que su misma madre le generaba. Se dedicó a terminar con la vida de estas mujeres que compartían su oficio. El 13 de mayo de 1984, mientras en el país norteamericano se celebraba el Día de la Madre, la policía fue alertada por el hallazgo de un cuerpo al sur del condado de Hillsborough. Las autoridades se encontraron de frente con una escena terrorífica. Nunca habían visto algo igual. Se trataba del cuerpo de Lana Long, una joven de 20 años.
la muchacha que trabajaba en un club nocturno como bailarina para ganarse la vida, había sido ultrajada íntimamente, maniatada y asesinada de manera atroz. La posición en la que encontraron el cuerpo horrorizó a los presentes allí. Tenía las manos atadas en la espalda y las piernas extremadamente separadas. Entendieron en ese momento que el asesino era además un sádico. En la escena del crimen, los investigadores encontraron huellas de un neumático y una fibra roja que se alojaba en la ropa de la víctima, una fibra que creían podría pertenecer a una alfombra. Solo tenían estas pistas, ninguna otra, mucho menos tenían en mente a un sospechoso como autor del crimen. La teoría de que se trataba de un caso aislado pronto quedó descartada. En menos de 2 semanas, cuando aún se continuaba con las investigaciones por el crimen de Lana Long, otro cuerpo fue hallado en un descampado. Una segunda joven fue asesinada en manos de un perverso que la degolló, la ató y la dejó en una posición particular. Las pruebas recolectadas en el lugar coincidieron con las anteriores. Las huellas de los neumáticos y la fibra roja estaban presentes nuevamente. Fue entonces cuando las alarmas se encendieron por toda la ciudad. La intervención del FBI en los casos confirmó que se trataba de algo grave y advirtió que debían actuar rápidamente para evitar su inminente avance. Comprendieron que estaban ante la presencia de un voraz asesino en serie, al que sin dudas nada lo detendría a la hora de llevar a cabo su cometido. Bobby Joe Long, bajo su oculta identidad, se había convertido en el hombre más temido en el territorio de Tampa, mientras se mostraba como un cariñoso padre que disfrutaba de visitar y jugar con sus hijos en Miami una vez al mes. Su vida en Tampa era la de un depredador fuera de control. En menos de un mes, asesinó a 3 mujeres y los casos continuaron aumentando al cabo de un breve periodo. El modus operandi con el que actuaba se repetía en cada crimen. Sin embargo, no todos los asesinatos fueron iguales. La mayoría de sus víctimas fallecieron a causa del estrangulamiento, pero otras fueron asesinadas con cuchillos o armas de fuego. Pero sí se repetía un patrón. Todas eran mujeres que se dedicaban a ejercer como damas de compañía y todas arrojaban las mismas pruebas, la fibra roja. Bobby esperó a su próxima víctima al costado de una calle, camuflado en la inmensa oscuridad. Lo que no sabía era que la joven Lisa McVeigh era lo suficientemente fuerte e inteligente para sobrevivir a un asesino como él. El 3 de noviembre de 1983, Lisa McVeigh, de 17 años, dejaba su trabajo en el negocio Krispy Kreme alrededor de las 2 de la madrugada. Luego de haber trabajado doble turno, se montó en su bicicleta y pedaleó en dirección a su casa. Cerca de la iglesia, en el camino que tomaba de regreso, vio la silueta de un hombre junto a un auto que parecía estar al acecho, y así fue. Cuando pasó por allí, Bobby Joe Long la tiró de la bicicleta y amenazándola con un arma en la cabeza, la obligó a subir al auto, le vendó los ojos y la llevó a su casa. Lisa nunca perdió la calma. En ese momento deseaba con todas sus fuerzas salir de allí con vida. El control sobre sus nervios le permitió pensar con claridad, a pesar de estar viviendo la situación más terrorífica de su vida en manos de un extraño. Cuando llegaron a la casa, Bobby la arrojó en el piso y comenzó a ultrajarla sin respiro. Durante 26 horas, Lisa estuvo cautiva con los ojos vendados, soportando una y otra vez que su agresor la maltratara. Cuando por fin pudo preguntarle por qué le estaba haciendo eso, Bobby respondió que odiaba a las mujeres y quería vengarse de ellas. En ese momento, Lisa comprendió que no debía hacerlo enojar, porque podría asesinarla. De manera inteligente, resolvió convencerlo con palabras. Le empezó a decir que ella era distinta. Le propuso ser su novia en secreto, que nadie tenía que enterarse, y de esa manera ella cuidaría de él, porque se notaba que era un buen hombre. Lisa aprovechó de su inteligencia para tomar el control de la situación.
Cuando notó que Bobby ya se encontraba más en confianza, le pidió ir al baño y se aseguró de dejar sus huellas dactilares por todos lados. De esa manera, si el agresor la asesinaba, la policía tendría pruebas para saber que ella estuvo ahí. Pasadas las 26 horas en las que Lisa estuvo cautiva en esa casa, Bobby le ordenó levantarse y subir al auto. La joven imaginó el peor final, pero hasta el último instante prestó atención a todos los detalles que pudo percibir a pesar de la venda en sus ojos. Fue capaz de ver que el color del auto era naranja, que en el tablero del auto decía la palabra Magnum y que tenía alfombras rojas. Mientras Bobby conducía el auto, ella le rogaba que no la asesinara. Bobby la dejó cerca de su casa porque se dio cuenta que no era una mujer que ejercía como acompañante. Lisa no dudó en ir a la policía para declarar que había sido víctima de un demente que la tuvo cautiva y la ultrajó en reiteradas oportunidades durante más de un día. Cuando contó que el auto tenía alfombras rojas, las autoridades quedaron atónitas. Por fin tenían más pistas para ir tras el asesino en serie que llevaban buscando desde hacía meses. Sabiendo que ahora iban tras el conductor de una Dodge Magnum, no había tiempo que perder. Mientras la policía se preparaba, otro cuerpo apareció en escena. Long había vuelto a hacer de las suyas. 3 días más tarde, la policía encontró el vehículo que buscaban y dentro estaba el conductor. Detuvieron al sospechoso, que se identificó como Bobby Joe Long. Por fin lo tenían. Ahora solo era cuestión de demostrar que era el responsable de los crímenes de 8 mujeres. Se le sometió a una rueda de reconocimiento, donde Lisa logró identificar que era el criminal que estaban buscando. En el momento de la detención, admitió haber asesinado a Lisa, y aunque intentó negar su autoría sobre los asesinatos, no pudo sostener la mentira cuando le mostraban que todas las pruebas indicaban que lo era. Entonces asumió su responsabilidad de haber privado de la vida a 8 mujeres, como si se tratara de algo menor. En ningún momento se le vio cabizbajo o arrepentido de sus actos. Nada parecía molestarle. Su cara, su actitud era inmutable. Desde la cárcel llamó a la casa donde vivían Cindy con sus 2 hijos, Chris y Sarah. La menor levantó el teléfono y se lo puso a su madre. Del otro lado, Bobby Joe Long le confesó a su exesposa que él había asesinado a las chicas de Tampa que habían salido en las noticias. En noviembre de 1984 fue la última vez que el agresor puso sus manos encima de una mujer para lastimarla. Fue la última vez que circuló por las calles en libertad. Bobby Long fue condenado a prisión perpetua y a pena de muerte por los aberrantes crímenes que cometió, dándoles al menos un poco de paz y justicia a las familias de las víctimas. El 23 de mayo de 2019, a las 6:55 de la tarde en Radford, Florida, Bobby Joe Long fue declarado sin vida luego de recibir una inyección letal indicada por la justicia norteamericana. Aunque la vida de las víctimas que tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de un demente como Bobby ya no será devuelta, su condena representa el alivio que necesitaban para descansar en paz y para que sus familias pudieran intentar continuar con sus vidas. Sin embargo, hay quienes todavía cargan con una cruz muy pesada. Cindy, Chris y Sarah aún se sienten culpables por haber amado al hombre que ellos conocieron como el padre presente y afectuoso que fue, por no haberse dado cuenta de que en realidad era un asesino serial y haberlo detenido. Particularmente Cindy siente culpa por no haber apretado el gatillo que podría haber evitado los crímenes de su exmarido. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.